jóvenes ilustres, ¿cómo están? Yo soy la maestra Nancy y los saludo desde el bonito pueblo de Tzatlán, Jalisco. Hoy les traigo un video de razones trigonométricas. Acompáñenme. Las razones trigonométricas son fórmulas o relaciones que hay entre los lados de un triángulo y el ángulo que le corresponde. Para eso necesitamos entender algunos conceptos. Fíjate, el primero de ellos es conocer el triángulo rectángulo, ya que aquí es donde se aplican las razones trigonométricas. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y vamos a nombrar sus lados de manera que puedan ser distinguidos de acuerdo a la posición de los ángulos. A lo mejor, si ya sabes el teorema de Pitágoras, conoces estos conceptos. Primero vamos a marcar el ángulo recto con un cuadrito y vamos a tomar un ángulo agudo de los otros dos que nos quedan de referencia para poder darle nombre a los lados. Yo voy a marcar este ángulo de referencia y lo voy a llamar alfa. Y ahora vamos a llamar cateto opuesto a aquel lado que es la proyección de ese ángulo o el que está enfrente de él. Entonces le ponemos cateto opuesto. De aquí en adelante CO. Por su parte, el cateto adyacente es aquel que forma parte del ángulo, que también es de los que forman el ángulo recto. Cateto adyacente. Y de hoy en adelante, CA. Y por último, el lado más largo, la hipotenusa, es el que está enfrente del ángulo recto. Las razones trigonométricas entonces son fórmulas que van a relacionar estos tres lados y ese ángulo. Te las voy a poner aquí. Debo de aclarar que hay 6 razones trigonométricas, sin embargo en secundaria y en prepa únicamente estudiamos las 3 razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Las otras básicamente son lo mismo, pero con la fracción al revés. Así que nos basamos únicamente en este video en 3. La razón seno de alfa es igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahí se forma una pequeña ecuación en la que puedes sustituir datos conocidos para calcular datos desconocidos. La otra es el coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la tangente. Tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Una aclaración importante. El otro ángulo, que llamaremos beta, podemos tomarlo como referencia también, pero si queremos usar las razones trigonométricas directamente con él, el nombre de los catetos va a cambiar. Te voy a poner aquí a un ladito ese caso. Suponiendo que hayas decidido tomar como referencia este ángulo que llamaremos beta, que igual le puedes llamar alfa o cualquier otra letra griega, no importa. Pero si tomas en cuenta ese ángulo como referencia, acuérdate que el cateto opuesto es el que es la proyección de él o el que está enfrente de él. Entonces, ese sería el cateto opuesto. El cateto adyacente es el que forma parte de él y del ángulo recto, este sería el cateto adyacente, y la hipotenusa no cambia de lugar. Así que si eliges trabajar con el ángulo beta, es necesario tomar en cuenta ese cambio de nombres entre los catetos. La hipotenusa siempre va a ser la misma. Vamos a ver un ejemplo. Te puse en la parte superior las 3 razones trigonométricas básicas para que las podamos observar simultáneamente al momento de seleccionar la que consideres apropiada para resolver este triángulo rectángulo. Antes te recuerdo que resolver un triángulo rectángulo
significa encontrar todos los elementos que le hacen falta, es decir, los ángulos y los lados de los que no sabemos cuánto miden. Vamos a ver, tenemos aquí un triángulo donde conocemos un ángulo y un lado. Vamos entonces a ponerle nombre a los elementos para saber qué es lo que conocemos. Como este es el ángulo que vamos a tomar como referencia, entonces el cateto opuesto será el que esté enfrente de él, acá. El cateto adyacente es el que forma parte de él y la hipotenusa es el lado más largo. Así que tú tienes que elegir por dónde empezar. Podemos empezar por lo siguiente. Vamos a calcular la hipotenusa, nada más porque así lo decidí. Si tú quieres, puedes empezar con el cateto opuesto. Vamos a calcular la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos el ángulo alfa. Vamos a poner aquí alfa. El cateto adyacente y la hipotenusa, que es lo que queremos calcular. Tenemos que elegir una razón trigonométrica que relacione sus tres datos. Dos datos que ya conocemos y uno que queremos calcular. Si observas, la razón trigonométrica que funciona para este caso sería el coseno, que tiene el ángulo conocido, el cateto adyacente conocido y la hipotenusa desconocida. Así que vamos a tomar eso como fórmula, lo escribimos aquí. Y sustituimos los datos que conocemos. Coseno de 48 grados es igual a cateto adyacente, que es 25, entre h. Y ahora vamos a despejar la h. Es importante que sepas que no es lo mismo despejar un elemento cuando está como numerador que cuando está como denominador. En este ejemplo te voy a explicar qué hacer cuando lo que quieres despejar está en el denominador y después te pongo un ejemplo más donde sucede que lo que queremos despejar está en el numerador. Bueno, cuando lo que queremos quitar está en el denominador, no puedo simplemente decir, este está dividiendo, pasa a multiplicar. No, porque el 25 no está dividiendo la h, sino que la h está dividiendo el 25, así que eso no aplica. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Si me traigo la h para acá, me quedaría h por coseno de 48 es igual a 25. Y ahora sí, este coseno de 48 está multiplicando con h y se va para allá a dividir. Y me quedaría h es igual a 25 entre coseno de 48. Básicamente lo que eso significa, si quieres ahorrarte ese paso, es que h cambia de lugar con el coseno de 48 y así se puede despejar si el elemento que quiero calcular está en el denominador. Y hago ese cálculo. Por supuesto, utilizando la calculadora. No te recomiendo que calcules coseno de 48 por su parte, porque es un número decimal. Y entre más decimales le recortes al número, puede alterarte un poco los decimales del resultado. Así que, como tal, puedes ponerlo 25 entre coseno de 48 en tu calculadora. Así que tomamos la calculadora y ponemos 25 entre cos 48 y obtengo 37.36. H es igual a 37.36. Antes que nada te recuerdo que las calculadoras pueden tener configuraciones diferentes para los grados. Si es que no te da ese resultado, puede ser que tu calculadora esté configurada en radianes y yo aquí estoy trabajando en grados. Asegúrate que no tiene la R de radianes, sino que tiene la letra D de degree, que son grados. Bueno, ya tenemos la H, que es 37.36, pero todavía no acabamos de resolver el triángulo, de calcular todos los elementos faltantes. Nos hace falta dos, nos hace falta el ángulo beta y el cateto opuesto. Vamos a calcularlo. Para poder calcular el cateto opuesto, te recomiendo que no uses la hipotenusa como referencia, porque si lo haces y cometiste un error acá, entonces vas a tener también un error en el cateto opuesto. Así que vamos utilizando de los datos originales que ya teníamos en el problema.
sería el cateto adyacente, el ángulo y el cateto opuesto. Y si observas bien, la tangente es la fórmula que relaciona esos tres datos, los dos que ya conocemos y el que queremos calcular. Así que voy a poner aquí la fórmula de la tangente. Y sustituimos o reemplazamos los datos que ya conocemos para calcular el que no conocemos. Tangente de 48 es igual al cateto opuesto, que no lo conocemos, entre 25. Y aquí sucedió justamente el caso del cual te platicaba. Ve la diferencia. Acá la h, lo que yo quería calcular, lo que era mi incógnita, estaba en el denominador de la razón trigonométrica y de este lado está en el numerador. Así que de manera muy fácil solamente puedo mandar este para acá multiplicar y así saldría el resultado del cateto opuesto. Entonces pongo 25 multiplicando, si quieres ponerle el por se lo puedes poner y si no, no es necesario, a la tangente de 48. Y eso me daría el resultado del cateto opuesto. Tomas tu calculadora y haces el cálculo, 25 por la tangente de 48 y da 27.76. Ese sería el resultado del cateto opuesto. Solamente nos falta calcular beta. Para calcular el valor de beta puedes utilizar una razón trigonométrica y despejar el ángulo, pero también puedes utilizar una propiedad de los triángulos que dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados. Y como ya tenemos 90 en el ángulo recto, simplemente sabemos que los dos ángulos agudos de este triángulo rectángulo tienen que sumar otros 90 grados. Así que beta sería igual a 90 menos el valor de alfa, que es 48. Beta es igual a 42 grados. Y listo, ya resolvimos este triángulo rectángulo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya servido y te haya gustado. No se te olvide suscribirte al canal si es que todavía no lo haces. Activa la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video y dale like y comparte con tus compañeros.